Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una cápsula más de auditoría. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre el proceso de auditoría de TI. Me presento, mi nombre es Mauricio Montoya. Yo los he venido acompañando durante los últimos capítulos y soy tutor acá con la UNED. Ujú. Bueno, un gusto estar con ustedes. Nuestro tema es el proceso de auditoría de TI. Vamos a conversar sobre algunas de las fases y el proceso. Ya hemos tenido la introducción, ya hemos visto la parte de riesgos, ya hemos visto un poquito de los marcos de trabajo y ahora vamos con el proceso de auditoría en sí. ¿Cuál es nuestra agenda? Bueno, iniciaremos con el concepto y propósito. Vamos a repasarlo, ya lo hemos visto, pero vamos a repasarlo nuevamente. Vamos a abordar cada una de las fases. Vamos a conversar sobre algunas herramientas y técnicas disponibles, sobre roles y responsabilidades en el equipo de auditoría y vamos pues a finalizar con algunas buenas prácticas y conclusiones. Muy bien, ¿cómo es esto del concepto de auditoría? ¿Okay? Recordemos que ya hemos visto en algunas lecciones un poquito más a fondo el tema y su significado, pero repasemos el concepto. Recordemos que es una evaluación sistemática de claramente los sistemas, porque estamos orientados a TI, de los procesos, los controles y todo lo que tenga que ver con los recursos tecnológicos que al final esté destinado como auditores a verificar su eficacia, a verificar su seguridad, que fue algo de lo que comentamos en uno de los capítulos anteriores, y con el cumplimiento normativo. O sea, el auditor es ese fiscal sobre esos procesos y controles tecnológicos que están destinados o está destinado al auditor a verificar su eficacia. No se limita a buscar solo fallos, esto ya lo he resaltado en otros capítulos, sino que sirve para alinear la tecnología con los objetivos del negocio y que detectemos oportunamente cuáles son las debilidades antes de que sí se conviertan en problemas realmente significativos. O sea, el auditor de TI está muy relacionado a la estrategia de tecnologías de información con la estrategia corporativa. Ujú. Entonces tiene que haber una amplia comunicación entre áreas. No sucede todo el tiempo y la mayoría no sucede, pero eso es lo que debería pasar. El auditor de TI debería estar fuera de TI, no dentro de TI. Porque esto puede incurrir en que se vuelva más bien un recurso parte de la gerencia de TI y que se dejen de visualizar cosas importantes por un tema de conflicto de interés. Entonces, a pesar de que el auditor tiene que tener una buena comunicación y una estrechez amplia con el área, lo ideal es que esté fuera de TI, ¿verdad? Que sea un agente externo a TI. Otra de las cosas es que debería brindar o proporcionar confianza a la parte de la dirección, a quien le va a reportar y a todas las partes interesadas. O sea, debería de tener datos que sean concretos y validados. Primera fase, planificación de auditoría. La primera fase consiste en definir cuáles son los objetivos y el alcance de la auditoría. Eh, la planificación implica identificar áreas y procesos críticos que pues establece criterios y requisitos de cumplimiento. La idea es asignar recursos y conformar un equipo de auditores y elaborar un plan detallado con un cronograma y métodos y herramientas. Yo quiero señalar que esta etapa también incluye la revisión de auditorías previas, ¿verdad? Puede ser que el proyecto sea revisar auditorías que se hicieron antes porque los fallos no se corrigieron. Y también la comprensión del contexto de la organización. Eso también puede estar dentro de la auditoría. Una buena planificación asegura que se enfoquen todos los esfuerzos en los riesgos más relevantes y al final evitar sorpresas durante el trabajo en campo. Entonces, esto es lo que cubre la fase uno, la planificación de auditoría. Con esos términos estoy seguro que pueden responder cualquier examen, cualquier tarea e inclusive partir de ahí para obtener más información sobre
cómo empezar el proceso de auditoría en sus empresas. La fase 2, que ya sería la ejecución de la auditoría. Ok, aquí se realizan varias actividades. Entonces, primero hay una revisión preliminar que nos ayuda a comprender cuáles son los sistemas y controles ya existentes, o sea, con lo que contamos. A revisar documentación y recoger o recolectar información de contexto. Luego, una evaluación de riesgos, donde se identifiquen riesgos y vulnerabilidades. Se estima su probabilidad y el impacto y se priorizan. No es por intestinos o por instinto, mejor dicho, ¿verdad? O por los intestinos, porque hay gente que piensa con los intestinos. No con sentimientos, o sea, es un tema probabilístico basado ojalá en algoritmos matemáticos que me ayuden a definir prioridad y el impacto según cómo se esté moviendo el entorno organizacional y la estrategia. Se debe después continuar con un diseño de pruebas y este consiste en que definamos procedimientos de auditoría y criterios para recolectar esas evidencias. Después hay que hacer un trabajo en campo, donde podemos, no sé, realizar entrevistas, sentarnos a la par de una persona para ver cómo se realizan los procesos, tomar tiempos de la realización de esos procesos. O sea, todo un proceso de ingeniería de todo un proceso, o más bien todo relacionado a ingeniería de procesos, ¿verdad? Y se pueden hasta realizar pruebas técnicas para ver si el equipo es apto, o inclusive para revisar si las cosas que se están haciendo están bien como temas de evidencia. Luego se va a realizar un análisis y evaluación de los resultados, porque hay que confirmar la eficacia de los controles que se tienen y ver cuáles son las áreas de mejora. Para mí esa es la fase más intensa y requiere una documentación muy cuidadosa de las evidencias, porque esa parte de análisis y evaluación con toda la documentación técnica es con la que se puede demostrar que hay errores que se deben corregir. Entonces, un fallo en los números, un fallo en el análisis, va a incurrir en que se pierda la credibilidad del auditor. Fases 3 y 4. Informe y seguimiento. Una vez que se recoge y se analiza la información, vamos a pasar a la elaboración del informe. ¿Qué quiere decir eso? Hay que documentar muchísimo. Hay que documentar los hallazgos, documentar las conclusiones, las recomendaciones, redactar un informe claro, que normalmente es muy grande, y que sea útil para tomar decisiones. Entonces hay un documento que por lo general yo lo que desarrollo es un documento grande, muy técnico, sumamente detallado y un documento ejecutivo, porque las gerencias no tienen tiempo para detallarlo todo. Pero igual hay que hacer un documento sumamente detallado para que en caso de que hayan preguntas o hayan huecos en la información ejecutiva, puedan dirigirse a revisar el documento detallado. Eso ayuda. Al final toda la documentación ayuda. No solo para los demás, sino también para uno. Ese informe se va a presentar a la dirección y a todas las partes interesadas. Y se van a priorizar dos cosas. Primero, el impacto, y dos, la urgencia de los hallazgos. Una vez que se hace la emisión del informe, se empieza la otra fase, que es seguimiento y mejora. Entonces, aquí es donde esas áreas involucradas tienen que implementar todas las recomendaciones. Se va a supervisar por parte de auditoría una vez nos devuelvan la información con que ya fueron aplicadas, que la eficacia de las medidas tomadas fueron correctas. Se vuelve a realizar otra auditoría o unas auditorías periódicas y se van adaptando los controles a los cambios regulatorios o esos cambios tecnológicos que se realizaron. Para mí esta es una fase que consolida la auditoría
como un ciclo de mejora continua y no solo como un evento aislado. Porque si bien es cierto que ya no vamos a devolvernos a revisar algo que en teoría tuvo que haber estado corregido, yo puedo realizar controles o automatizaciones de todos estos hallazgos, pues para que cada cierto tiempo se emita un reporte con, pues, con esta información. Y pues sí, eso va a implicar un alcance humano. Entonces, de nuevo, tiene que haber un camino estrecho ahí y de buena comunicación y relación entre TI y la parte de auditoría. Ok, herramientas y técnicas. Entonces, hay ciertas técnicas de auditoría. Se puede realizar un examen físico, se pueden realizar inspecciones, se pueden realizar entrevistas. Vos podés llegar a sentarte a la par de un colaborador, bueno, claramente con cierto permisos y con un previo aviso y bueno, toda la coordinación, pero a medir tiempos, porque resulta que hay un hallazgo relacionado a la parte de ingeniería en procesos que no se están ejecutando de forma correcta. Entonces, bueno, entonces yo puedo llegar a sentarme con un ingeniero industrial a la par y hacer una medición de tiempos, pues para validar cómo podemos mejorar la parte de los procesos. Entrevistas, y estas entrevistas pueden ser programadas o no programadas. Hay que revisar mucha documentación, hay que observar los procesos, que creo que ya les comenté de eso, y algunas técnicas específicas, no sé, como el uso de datos de prueba. Podemos tener un set de datos que sea para testing, que nosotros sabemos que con esos resultados podemos darnos cuenta si están mal o están bien. O sea, ya es un proceso que se puede automatizar. Y no sé, pruebas integradas, simulaciones paralelas, lógicas embebidas, trazado de análisis de programas, ataques de DOS, pruebas unitarias, no sé, todas las técnicas van a ayudar a obtener las evidencias necesarias o fiables durante la ejecución del proceso de auditoría. Ahora, en cuanto a herramientas de apoyo, hay softwares que ya son específicos para auditoría, o sea, que funcionan tales como auditoría por temas de documentación, como el de auditoría asistida por computadora o el ACL, todos esos que están ahí, DIA, AAF, Galileo, Pentana, hojas de cálculo, Excel, gestores o motores de bases de datos, sistemas de gestión de archivos, seguimiento de licencias, automatizar scripts por PowerShell con, no sé, una tarea de ejecución del scheduler de Windows, por ejemplo. Analizar grandes volúmenes de datos con PySpark y que te devuelva información por correo automatizada. No sé, depende mucho de dónde se encuentre la empresa. Pero, por ejemplo, los CATs sirven para analizar registros y detectar anomalías. Las planillas apoyan el cálculo y la conciliación. Las bases de datos permiten hacer consultas un poquito más complejas y las herramientas de gestión de activos facilitan el seguimiento continuo. Hay otros tipos de herramientas que podemos usar ahora. Python, podemos usar alguna herramienta de visualización de información para identificar patrones. Hay N cantidad de cosas que podemos hacer, ¿verdad? Inclusive hay roles ahora muy interesantes en auditoría que son personas de estadística o personas científicos de datos que están en auditoría. Entonces se encargan de implementar una serie de algoritmos para más bien obtener resultados relacionados a cómo está nuestra infraestructura. Entonces es un rol también muy, muy, muy interesante. Que eso es lo que vamos a conversar ahora, de los roles. Entonces, el auditor de TI básicamente planifica y ejecuta las actividades de auditoría. Él va a recopilar, va a analizar las evidencias, va a probar los controles y va a documentar los hallazgos. El gerente de auditoría va a supervisar ese proceso, va a coordinar con el equipo interno y también les va a asegurar plazos para revisar el informe final. O sea, va a mover a la gente, hay que solucionar estos hallazgos. El especialista en TI, indiferentemente del tipo de especialista que sea, con sus conocimientos técnicos especializados sobre los sistemas, las redes de seguridad,
datos, con programación, etcétera. Va a ayudar al auditor en las pruebas y va a revisar todas las configuraciones complejas sobre los sistemas. El responsable del cumplimiento va a alinear la auditoría con los requisitos normativos y va a verificar que la cobertura de riesgos y áreas de cumplimiento sea adecuada. Ese responsable de cumplimiento no es un perfil que esté ahí como responsable de cumplimiento. O sea, puede ser inclusive algún especialista de TI que tenga ese perfil como manager porque debe velar que se cumpla lo que le están solicitando con las normativas internas de TI, ¿verdad? El auditor debería estar alineado, pero bueno, también puede ser que no suceda porque es ajeno al área. Y luego al final están todos los interesados y propietarios de procesos. Estos van a proporcionarnos información y van a colaborar en la implementación de mejoras. Son nuestros data stewards. Son esas personas que después de la implementación van a inclusive revisar si algo de lo que ya se hacía bien se dañó debido a la implementación. Entonces, pues hay que corregir y dejar todo en orden. Para mí, una buena comunicación entre todos esos roles es sumamente fundamental para que la auditoría sea un éxito. En muchas áreas lo que falla ni siquiera es el conocimiento técnico, es el proceso de comunicación entre las áreas. Ok, algunas buenas prácticas y recomendaciones. Quiero compartirles algunas que para mí mejoran la calidad y la eficacia y eficiencia, de las auditorías de TI. Primero, como todo proyecto, hay que definir los objetivos y alcance claros para que los resultados se enfoquen en los recursos que realmente son importantes. Segundo, hay que adoptar un enfoque basado en riesgos. Esa es la tarea del auditor, basarse en adoptar riesgos. Entonces hay que priorizar algunos sistemas y procesos según su importancia, según su criticidad, según la exposición a las amenazas, según su urgencia. Tercero, mantener documentación detallada de planes, procedimientos, evidencias y todos los resultados para justificar los hallazgos y facilitar futuras auditorías. De nuevo, el auditor tiene que documentar mucho. Auditor que no documenta y que no brinda documentación técnica formal y profesional y que sea fácil de entender, pues hay muchas áreas o mucho espacio de mejora. Seleccionar el software adecuado. Hay que elegir correctamente las herramientas de auditoría, de gestión de activos, de procesos, de recolección de información, de análisis de datos para la elaboración del informe. No digo que esta persona tenga que ser experta en desarrollo, ¿verdad? Porque si no, probablemente no sería auditor. Pero sí tiene que tener mucho conocimiento relacionado a diferentes tecnologías. Estas son algunas de las prácticas. Creo que es una síntesis de algunas de las prácticas que he visto a nivel laboral, con experiencia, y que al final van a contribuir no solo a que las cosas se hagan bien, sino a que haya transparencia y, de nuevo, la palabra mágica en todo esto, mejora continua. Entonces, en conclusión, recalco que el proceso de auditoría de TI es integral y es cíclico, porque abarca planificación, ejecución, informe y seguimiento, y una etapa se alinea con la siguiente, cada etapa se alinea con la siguiente. El uso combinado de marcos de referencia, que lo vimos, hablamos de ellos un poquito en otros capítulos, al menos a nivel general. Por ejemplo, la ISO 27005, la ISO 31000, COVID, el NIST. Puedo usarlas en conjunto, puede que no. Y herramientas, y bueno, y algunas de las herramientas de auditoría que van a maximizar que la eficacia sea la mejor y que se garantice el cumplimiento normativo. Antes de terminar con esta clase, quiero enfatizar que la mejora continua es clave. Nunca nos olvidemos de eso en un proceso de TI.
todo es mejora continua. Las recomendaciones se convierten en acciones concretas. Esa es la idea de las recomendaciones que da el auditor, que sean acciones concretas y que las auditorías se revisen y se repitan periódicamente para fortalecer no solo la seguridad, sino la eficiencia y la confianza en las tecnologías de información de la organización. Si TI, hoy en día que las organizaciones todas pasan por diferentes procesos continuos de transformación digital, si TI, que es el que lleva de la mano la tecnología, no funciona con eficiencia y no hay confianza, tenemos problemas. Y eso no recae solo sobre la gerencia de TI ni sobre el equipo de TI. Pues sí, porque hay muchos temas de desarrollo, es su trabajo. Pero también recae sobre la auditoría de TI, quien es el que debe velar, fiscalizar, auditar que el equipo esté alineado con la estrategia organizacional y que los controles y normativas, estándares internacionales o nacionales y procedimientos organizativos se estén aplicando correctamente. Bueno, espero que este capítulo les haya gustado. Acá tocamos por encima un poquito lo que son las fases de auditoría. Ya con esto se dan una idea bastante amplia y pueden ahondar más en la investigación eh, para lo que son los proyectos y temas educativos de la carrera. Bueno, nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta pronto.